como cuento, un podcast sobre narrativa colombiana contemporánea. Bienvenidos y bienvenidas a Leo y Como Cuento, diálogos creados por estudiantes del Departamento de Literatura en el curso de Cuento Colombiano Contemporáneo. Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos. ¿Por qué leer un potro? ¿Por qué hablar de Carolina Sanín? ¿Por qué interesarse por la cuentística contemporánea en Colombia? O ni siquiera por la cuentística, por la narrativa contemporánea en Colombia. Esas fueron algunas de las preguntas que me llevaron a cursar la materia Cuento Contemporáneo durante este semestre, y gracias a esta materia terminé leyendo una antología de la poeta tolimense Luz Mari Giraldo que se titula Cuentos y Relatos de la Literatura Colombiana. Les doy la bienvenida, yo soy Cristian Sánchez y como acabo de decir en la introducción voy a comentar un poco esta primera interacción que tuve, este descubrimiento con la escritora Carolina Sanín a través de su cuento Un Potro. El cuento de una vez se los recomiendo, sin embargo si ahorita no tienen el cuento, el texto, el libro a la mano, no lo han comprado, etcétera, etcétera, yo recomendaría entonces que escuchen este podcast, que se antojen y que quizá vayan pensando si comprar la antología o directamente algún libro de Sanín para descubrir lo que yo también descubrí. Aunque tú me has echado en el abandono. Pero bueno, primero, ¿quién soy yo? ¿Quién es Carolina Sanín? ¿Cómo llegué a Carolina Sanín? Yo soy Cristian Sánchez, soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia en la carrera de Español y Filología Clásica. Es decir, me interesa bastante, por un lado, la literatura y por otro lado, el lenguaje. El lenguaje y específicamente el uso de la lengua española, entre otras. Pero digamos que uno de los atractivos del cuento fue justamente el manejo del lenguaje. ¿Quién es Carolina Sanín? Sé que Carolina lleva un montón de tiempo dedicándose a la escritura completa. Sé que también en este momento está dando talleres. La última vez vi que estaba promocionando un curso de Virginia Woolf, un taller. Y también sé que ha sido profesora, que ha sido docente de literatura medieval. Es una materia que además a ella le interesa como tema. Hizo una tesis sobre una colección de cuentos medievales y su filosofía, además de su escritura, están muy ancladas, o más bien muy impulsadas por estos elementos que acabo de mencionar. Sin embargo, voy a tratar de ir ampliando más la biografía a medida que vaya comentando algo que me interese o de perspectivas en influencias, aunque también sé que para Carolina las influencias no deberían manejarse con ese sistema genealógico, pero de todas maneras es muy difícil no ver a veces en ciertos párrafos más que sombras, guías que ella habrá tenido, lecturas que ella habrá hecho. En todo caso, voy a enfocarme en Carolina y en su cuento especialmente. Pero bueno, como ya dije, Sanín es bogotana, ha sido traductora, columnista de varias revistas, quiero recordar ahorita Arcadia, en Semana también es profesora, ha sido aquí en Colombia, en Bogotá específicamente, profesora de los Andes, tiene un PhD en literatura española y portuguesa de la Universidad de Yale y también ha dado clases en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo. De la misma manera, también ha sido actriz, participó en la película Litigante y bueno, ha escrito un montón. Como les digo, ha sido columnista, pero también se ha desempeñado como escritora a lo largo de su vida y esto ya lo veremos porque además el cuento que hoy vengo a comentar da ciertas muestras, ciertos rasgos, ciertos rastros de su infancia. Dentro de sus escritos hay un género muy interesante que Carolina ejerce y es el del género híbrido. Y justamente el cuento que hoy vengo a comentar es en realidad un texto que está inscrito en un libro que Carolina publicó en el 2018 que es Somos Luces Abismales, una suerte de novela, pero
pero también de ensayo, pero también de antología de cuentos. Es un libro autobiográfico. En él hay un largo recorrido filosófico, una larga experiencia y un bagaje filosófico de la autora, de los pensamientos de la autora, y también un trayecto de experiencias que además va a compartir de este modo no convencional, que es el que a mí me llama la atención. Aún así, antes de seguir con el cuento, con el texto que hace parte de este libro, Carolina ha publicado libros para niños, zoologías, ensayo, poesía e incluso libros de humor. Y como dije al comienzo, el texto que encontré de ella lo encontré en la antología de la poeta tolimense Luz Mari Giraldo, que es una antología que honestamente he estado pensando si recomendar o no recomendar, porque lamentablemente hubo muy pocos cuentos que rescaté. Como dije al comienzo, entré a la materia de cuento contemporáneo con la idea de hacerme un panorama amplio, y al final esta idea no funcionó mucho porque vi que muchos autores, además de que no estaban llevando formas nuevas, estructuras nuevas, innovaciones, terminaban repitiendo temas o terminaban cometiendo ciertas imprecisiones narrativas que personalmente no terminaron de gustarme. De todas maneras, sí hubo autores que rescaté. Dentro de esos y esas está hoy Carolina Sanín, y bueno, por eso es que entraré de una vez, ya sin más dilación, al cuento de Un potro. Bueno, para empezar con el cuento, tengo que advertirles, Carolina en sí misma es cosmopolita. La autora de Un potro, la autora de Luces abismales, es una persona que ha viajado mucho, que ha vivido en Barcelona, por ejemplo, que ha viajado a París, que ha estado en Estados Unidos estudiando y también enseñando, y en fin, ha viajado mucho, y todas estas experiencias son fundamentales. No estoy haciendo una anécdota para relacionarla con el cuento. Más bien quiero revertir esta fórmula, porque cuando empecé a leer Un potro, cuando empecé a entender el argumento de Un potro, digamos que la superficie de lo que pronto me iba a volcar a un terreno que poco había leído yo, que es este experimento del lenguaje, ¿sí? Me di cuenta de que quien estaba escribiendo el cuento tenía una imaginación que no concretaba los espacios, que el ambiente parecía a veces un ambiente no localizado, ¿sí? A veces un no lugar. Y este es un concepto que quiero tratar porque los paisajes de Un potro, y ya voy al argumento, pero antes tengo que hacer esta aclaración, son lugares que, aunque hayan direcciones, aunque estén ahí las descripciones, uno podría imaginar cualquier lado del mundo. Y esto es muy importante porque recordemos que el cuento está inscrito en un libro más grande que es Luces abismales, y al inicio de Luces abismales la protagonista, que naturalmente es Carolina, el alter ego de Carolina más bien, tiene unas reflexiones con su perra que se llama Ánima, y que luego descubrimos que no se llama Ánima sino que se llama Dalia, pero todavía no me voy a adelantar mucho. Y una de esas reflexiones más importantes, diría yo que el hilo conductor de toda la obra de Luces abismales, claro, específicamente de Un potro, es la idea de la multiplicidad de espacios, de cómo en un mismo lugar se puede estar en otro mismo lugar en simultáneamente, al mismo tiempo. Lo digo porque nuestro cuento empieza con la escritora, o con el alter ego de la escritora. Vuelvo y digo, es un libro autobiográfico, ella misma ha dicho que es de carácter autobiográfico, y entonces nuestra protagonista está viajando con su madre en la carretera. Van ambas en el carro y están regresándose de su huerta. La protagonista tiene una huerta con la que estuvo algunos días disfrutando el tiempo con su madre, y ya se están regresando a la ciudad, de modo que cuando se están regresando ambas tienen una conversación entre ellas, una conversación que además es entre absurda y graciosa, es decir, es absurda y por lo tanto es graciosa, pero que esta conversación termina siendo opacada porque ambas se acaban de encontrar en la mitad de la carretera, solo, sin su madre, sin
nadie, a un pequeño animal. Y entonces ahí tenemos al potrico, o más bien a un potrico. Quiero hacer acá la mención del artículo, ¿no? Parece algo baladí, pero que el narrador se evite el artículo, que el cuento no se llame El Potro, sino Un Potro, es muy diciente para mí. Después de todo, parece indeterminar, parece reducir a un potro a cualquiera. Y justamente aquí es donde el narrador más adelante va a entrar a jugar demasiado, de donde yo también quiero hacer algunos apuntes. Pero bueno, volviendo al potro, cuando se lo encuentran, naturalmente, la protagonista, Carolina, tiene que detener el auto y luego admirar al potro, sorprenderse. Y uno como lector se pregunta, ¿dónde está la madre del pequeño animal, ¿no? ¿Dónde está la madre del potrico? A lo que el cuento contesta, los milagros son lo más solo que existe. Y es muy interesante porque estas preguntas apenas son un esbozo de lo que vendrá a continuación. Y esto quiero resaltarlo mucho porque este tipo de preguntas apenas se están esbozando, pero a continuación, lo que viene a continuación en el relato será una avalancha de preguntas. Pero bueno, sigo contando muy por encima el argumento. Realmente el argumento, aunque es lo que aparentemente hila todo, es muy difícil contarlo, ya que el narrador usa las digresiones, usa la analepsis, usa un montón de recursos que no son lineales, en donde la historia diegética se pierde, en donde priman los recuerdos, en donde priman estas distracciones del narrador, porque nuestro narrador es un distraído terrible que nos lleva hacia un lado, luego hacia otro, experimenta un poco con sus palabras, luego añade comentarios, luego reflexiona o sobre reflexiona en torno a una palabra, le da giros, se imagina cosas, es muy plástico nuestro narrador. Y entonces por eso tengo que decirles que el argumento principal no es muy importante, a no ser que uno vea cómo está construido este argumento principal. Pero bueno, como decía, nuestra protagonista termina por bajarse del auto, se acerca a echarle un vistazo al animal, a la criatura, se impresiona, de cierta manera pienso yo que se horroriza, viéndole la crin, viéndole los belfos, viéndole la forma. Incluso ella misma dice que estaba acostumbrada a ver a un potro acompañado de su madre, ¿sí? Al animal incluso aún no nacido, pero que verlo ahí apartado de todo, casi que individualizado, ¿sí? Como un ente, era extraño para ella, producía un extrañamiento. Y entonces uno sabe que la protagonista, que Carolina, tras esta impresión, tras este estremecimiento, y esta palabra es muy importante porque luego la retomará y le dará un giro etimológico, será uno de los efectos más importantes, uno de los componentes más importantes para la historia. Es desde aquí que nosotros como lectores sabremos un poco del pasado de nuestra protagonista. Sabremos, por ejemplo, que la protagonista es profesora, por eso digo que es un alter ego de Carolina, o es Carolina misma, pero bueno, estamos en ficción, y aunque sea un detalle autobiográfico, tenemos que pensar que desde que haya digresiones, desde que el tiempo empiece a trastocarse, estamos hablando de ficción. El punto es que además conocemos que ella estuvo viajando con su madre, como les dije, estuvieron pasando algunos días las dos en la huerta de Carolina, y además iremos mucho más atrás en el tiempo, iremos hasta tener el contexto de cómo Carolina consiguió esta huerta en esta zona rural, posiblemente de Colombia, pero como les dije, puede ser Colombia, también puede ser otro país, puede ser Italia, puede ser Francia. Esta es una de las premisas de Carolina que uno entiende mejor leyendo Luces Abismales, y que aún así uno puede intuir mientras está leyendo Un Potro, y es la visualización de un mundo en donde somos todos, podemos estar en todas partes, pero con ciertas reglas. No es tan simple, no quiero reducir el mensaje. Entonces, como estaba diciendo, viajamos como lectores muy hacia atrás, muy hacia la vida de nuestra protagonista. Leemos que ella adquirió su huerta, que ella misma le ha ido plantando, que además tenía unos vecinos, que era una pareja de ancianos, que sufrió porque se entraron unos ladrones a robarlos, y luego el banco embargó a esta pareja de ancianos, y luego los ancianos tuvieron que irse porque vendieron su pedazo de tierra. Y el punto es que este tipo de elementos ambientales ya no solo nos
nos pueden dar un contexto mejor e incluso cierta denuncia política con esta última parte de los ancianos, con el tema de las expropiaciones y todo este tipo de cosas que aún pueden asociarse con el paramilitarismo, el conflicto rural, el conflicto armado del país, etcétera, etcétera. Pero también nos da una idea biográfica en la que conocemos mucho mejor a nuestra personaje. Podemos confirmar entonces que sí se trata de Carolina y que del mismo modo viajaremos un poco más atrás, casi que al núcleo, que es cuando ella, Carolina, es niña y está conociendo y está escribiendo sus primeros poemas, está en sus primeras incursiones literarias. Así que fíjense cómo el texto se articula con esta analepsis que empieza a ir como si fuera un flashback, ¿no? De atrás, atrás. Vemos todo en retrospectiva, pero todo esto se los vengo contando como si fuera una suerte de matrioshka que se va abriendo, y sin embargo el relato va creando estos huecos temporales, estos vacíos, estos no lugares, y me gusta mucho jugar con este concepto porque el texto va a jugar con el lector demasiado. Y al respecto de juegos, pues encontraremos a la niña Carolina, la infancia, si nos iremos a la infancia, a los ojos más inocentes, a la mirada más poética de la autora o del narrador o de la narradora. En este caso es una narradora, porque quien nos va a contar la historia va a ser Carolina, es decir, el alter ego de Carolina dentro del cuento. Pero vuelvo y les digo, toda esta secuencia enlazada, encadenada, no deja de ser una inspiración, no deja de ser una provocación del efecto de que nuestra protagonista acaba de ver al potro, acaba de acercarse al potro, acaba de hacer una suerte de éfrasis con su piel, con su crin. Y es que mientras todo esto está pasando, o más bien antes de que todo esto suceda, cuando la personaje principal se acerca al potro, no solo empieza a preguntarse dónde está su familia, dónde están sus madres, porque por lo visto hay algunas yeguas que lo están reclamando desde lejos, pero claro, el potro no responde, no se inmuta, y así Carolina está confundida, no sabe qué es lo que está pasando, y como no sabe qué es lo que está pasando, quiere encontrar por qué el potro está perdido, quiere saberlo, y el potro acaba de generarle todos estos recuerdos, estas evocaciones. De pronto lo que hace ella es inventarse un diálogo para el potro, y el potro empieza a hablar. En él todo se agitaba. Pensé en un motor. Las ovejas se asomaron a la cerca. Él relinchó y allá contestó la yegua, donde no podíamos verla. Madre, madre, hijo, hijo. O aquí estoy, ¿dónde, dónde? O soy yo. ¿Quién? O la yegua lo llamó primero, preguntó primero y fue él quien contestó. Entonces acá nos damos cuenta de que realmente entre un argumento que puede parecer estático, es decir, no hay una acción, no estamos viendo mucho movimiento, realmente el movimiento viene desde adentro, muy al estilo de Virginia Woolf, de James Joyce, hasta de Samuel Beckett. Pienso en El Irlandés porque hay muchos cuentos de él en donde este juego con el lenguaje es el que termina determinando las cosas, es el que termina dándole forma al mundo. Y en el cuento de Sanín lo veo y me parece interesante destacar esto porque es a través de ahí que el lector empieza a hilar más imágenes. Los conceptos, la filosofía va entrando lentamente, va entrando orgánicamente. Y bueno, mientras todo esto está pasando, ha habido un motociclista cerca que también está en la carretera, está también parado y también está interesado en lo que está pasando, pero digamos que es un personaje misterioso, poco habla con la madre y con la protagonista. Son muy pocas las interacciones. De hecho, hay una anécdota que se cuenta cuando sucede este momento que ahorita les dije, en el que Carolina tiene un montón de revelaciones cuando están viendo al potro, y es que cuando está viendo el potro, más adelante, claro, porque como les dije, todas estas revelaciones no siguen una linealidad, más bien son espacios que se van creando en los intersticios de cada momento, en ciertos momentos del relato.
Hay una anécdota entre estos intersticios, entre estos recuerdos, en el que estamos leyendo una conversación entre la madre y la protagonista, entre la madre y Carolina, probablemente minutos antes de toparse con el potro. Y lo que la conversación tiene de especial es que el diálogo entre madre e hija es un diálogo defectuoso, es un diálogo en donde ninguna se termina entendiendo. Mi madre y yo veníamos de una tierra que tengo en Analema, en la montaña. Ella, antes de la curva, había dicho, ¿y si ponemos en la huerta rabanitos? Y yo entendí que decía, ¿y si paramos en la huerta rabanitos? Pensé que ese era el nombre de un restaurante que ella conocía y donde quería que almorzáramos. Me dije que qué nombre más ridículo, pero tierno además de ridículo. ¿Y qué tal que un aeropuerto se llamara así? Aeropuerto Internacional Huerta Rabanitos. Lo imaginé como un aeropuerto de vereda, pero internacional. Y allá quedó abajo en el valle, imaginado, cuando dimos la curva y se nos apareció trotando el potro flaco. Y es esta incomunicación la que me da más fuerzas para decir que el interés de Carolina es el lenguaje, pero ese lenguaje que más que ayudar a la comunicación tiene una simbología, tiene un ocultamiento de lo que realmente importa. Más abajo del iceberg, como para tenernos a estas teorías del cuento, hay un mensaje poético que incluso es más verdadero que el mensaje común. Ahora, pensemos que después de todo, la protagonista del cuento acaba de acercarse al potro, acaba de tocarlo, acaba de verlo profundamente. Y luego de eso ha reflexionado un diálogo para el potro. El lenguaje es tan importante, pero a la vez tan contradictorio, que los seres humanos, es decir, la madre y Carolina, que iban viajando en el carro, no fueron capaces de hacerse entender. Y no obstante, ahora Carolina, nada más mirando al potro, observándolo fijamente, acaba de crear una conversación ficticia, claro, pero una conversación que ha sido efectiva entre el potro y una madre imaginaria. ¿Por qué mostrar en un cuento que hay un defecto en el lenguaje humano, en el lenguaje entre las personas y no entre el lenguaje de los animales? Cuando podríamos pensar a priori que son los animales los que no tienen esta capacidad o esta expresión o esta capacidad de expresión. Bien, pues acá creo yo que además del gusto, del amor por los animales que Sanín comparte con incluso la reina Isabel, ella lo ha dicho en alguno de sus monólogos, también encontramos una razón atípica, una razón distinta y salvaje, una razón, en todo caso, intrépida. Carolina está dando lenguaje a los animales. Carolina está recordando desde los animales. Y la importancia de ellos ya no es simplemente como un elemento narrativo, un personaje más, el título del cuento, sino que además está representando el único vehículo narrativo para que nosotros como lectores podamos comprender su pensamiento, comprender su mensaje, pero como dije, no es un mensaje que está en la superficie, es un mensaje que hay que agarrar, como si fuera una caña de pescar, como si fuera aquel cebo que Pizarnik mencionaba en sus diarios. Ahí es donde está lo escrito, ahí es donde está la poesía en el caso del poeta, o ahí es donde está la revelación, la enseñanza, no la enseñanza del tercero, sino la enseñanza propia desde esta reflexión. Y quiero decir, claro, que aquí es donde tenemos este semblante analógico del escrito de Sanín. Las contradicciones durante el cuento terminan jugando otro papel importante, otro papel crucial. Este lenguaje que empieza a desperdiciarse a propósito, y no me gusta usar desperdiciarse, pero es usarlo no con este objetivo de ser un escritor sucinto, de ser un escritor esférico, sino más bien de ser un árbol que va tejiendo más y más reflexiones, más y más perspectivas. Es una de las cosas que me hizo disfrutar la lectura, además de descubrir, de enseñarme más cosas sobre la cuentística contemporánea. Alice Munro también juega con esto. Incluso el propio Carver jugaba con estas maneras de encontrar dentro del mismo cuento más giros desde los silencios, desde las contradicciones, desde las conversaciones ambiguas, esta ambigüedad o también el absurdo que a veces representan algunos momentos, como que Carolina está intentando buscar el portón, pero que al mismo tiempo ve a
puerta que nadie le abre y que luego sepa que ese portón no da lugar, no da paso a ningún lugar, es una de las cosas que abren el relato, ya no con esa estructura, con esa arquitectura clásica tradicional del cuento que se abre y se cierra, del cuento que gana por nocaut al estilo cortasariano, sino del cuento que más bien comienza a debatirse cientos de posibilidades para su cierre, para su entendimiento. Y lo fundamental es que no son posibilidades al azar. La escritora, después de todo, está jugando con símbolos, está jugando con la incomunicación, como dije anteriormente, está jugando con un animal, que además es un animal ciertamente afianzado con las tradiciones colombianas, si queremos irnos a Colombia, pero como dije, este es un cuento que se mide desde muchos puntos, desde muchos niveles. No es necesario verlo como un cuento ambientado en Colombia, aunque se mencionen estos lugares. Alguien que no viva, que no sea de Colombia, también va a encontrar otros elementos, porque sucede muy parecido con Lispector. Lispector en sus novelas como La Pasión según GH encuentra indeterminaciones, encuentra o más bien está buscando perderse, está buscando hallarse en otros lados, está buscando el non-self, dice ella, el no lugar, el no ser, quizá para salir de roles en su caso, pero en el caso de Carolina también veo que es una manera de descubrir no verdades absolutas, sino verdades humanas, que es algo que solo enseña la literatura y el arte. Y es en esta conciencia, que es una conciencia que va desde el lenguaje salvaje, y vuelvo y repito, digo salvaje porque este cuento tiene un espíritu animal, un lenguaje animal. Carolina hilará orgánicamente una historia que es intrapsíquica, que está dentro de la psicología de cada personaje y al mismo tiempo de cada uno de nosotros. Además, el cuento, a medida que continúa, nos va a recordar en ciertas frases sueltas que de esto también tengo que hablar, que el potro llamaba a su madre, que el potro estaba perdido, que quería encontrarse, y la manera para encontrarse, para encontrar a su familia, a su hogar, es llamar. Otro acto que es muy humano, o por lo menos en este siglo lo tenemos muy asociado con el comportamiento humano, pero ahí la narradora está apuntando con un dedo firmemente que llamar es más que todo un acto animal, un acto instintivo. Y llamar además se relaciona con el nombrar. Lo digo porque hay un momento en el que la protagonista recuerda su infancia, ¿no? Como les había dicho. Y dentro de las imágenes de su infancia se ve a ella misma dándole nombre a ciertas plantas. Recuerda a la autora algunos sábados con su padre en la finca. Se recuerda ella misma haciendo poemas. Y recuerda lo que yo quisiera decir, su faceta de Adán, o más bien su faceta de Eva, o si se quiere, su faceta de Adán y Eva, entendiendo esto por la faceta del poeta, de la poética. Yo escribía los abedules y también escribía los abetos. Ponía nombres de árboles en cuentos y en poemas. Tenía 10 años y había resuelto que para que las cosas que inventaba no fueran mentiras sino obras, para que estuvieran dichas por alguien verdadero, debía mencionar en ellas árboles que no había visto. Abeto y abedul eran países muy lejanos en los que había habido una vez. El árbol, la vida, que era una palabra, era mi reino. Así que esta manera de nombrar las cosas, de llamarlas, volviendo al caballo, al potro, llamando a su madre y la madre contestándole y luego habiendo un eco que es como un silencio repetido o un llamado que es una palabra que se repite, ¿cierto? Pero entre ese llamado hay un silencio, y lo digo porque me acuerdo otra vez de La Pasión según GH de Clarice Lispector y de ella hablando entre estos momentos intermedios, entre estos vacíos, entre el non-self, el no ser, que también al nombrar algo, al nombrar un objeto, al nombrar una cosa, una planta, un ser vivo, un animal, ¿sí? Estamos jugando como poetas, estamos creando, y se crea a partir de esta indeterminación, de este no nombre. Y entonces Carolina no está hablando de lo innombrable, sino de lo innombrado, lo que aún no tiene nombre. Y ella está jugando como poeta, literal y metafóricamente. De nuevo estamos tratando con dobles significados. De nuevo está la superficie
sigue y al mismo tiempo está el subtexto, ambos actuando al mismo tiempo. Y de todas maneras, la propia protagonista, luego de que recuerda eso, afirma que si vuelve a ver al potro, a encontrarse con él en su vida, no lo va a reconocer. Ella está fijándose solamente en ese, en el que tiene en ese momento, en el que acaba de nombrar, se acaba de apropiar de un potro. Es decir, podríamos pensar que hay como una suerte de intercambio, no sé si de cuerpos, pero sí podría decir que de mentes, entre lo que el potro piensa y lo que ella está pensando. El potro es joven y le contagia esta juventud, por eso Carolina piensa en su infancia. El potro pues todavía no es un caballo, está en su infancia, el potro está llamando, Carolina recuerda en su infancia llamar árboles, nombrarlos, y de esta manera entonces la narración termina siendo más descontrolada, termina en las últimas páginas con un montón de preguntas, porque el salvajismo ya no es netamente humano o netamente animal, sino es de todos. Vuelvo y digo, recordemos que al inicio fuimos testigos de cómo la madre de la protagonista y la protagonista tuvieron una conversación en la que ninguna se entendió, en la que una no se hizo entender, no dio el mensaje adecuadamente y la receptora tampoco lo consiguió descifrar, y estaban usando palabras. Y de todas maneras el sentir, la sensibilidad de enternecerse y estremecerse por el potro va a ser un hecho más impactante, un hecho más penetrante en la psique de la protagonista, que va a suscitar más recuerdos, que va a evocarla a su infancia, a su pasado, o también como otro de sus recuerdos, de sus memorias, a su primera vez perdiéndose, porque si nombrar y llamar las cosas era algo importante, también lo será perderse. Y esto conecta mucho con la estructura y con el estilo del que les estaba hablando al inicio. Después de todo, el narrador es puramente una persona distraída, pero es una persona conscientemente distraída. Por eso digo puro, quiere siempre distraerse. ¿Y qué es distraerse? No es después de todo perderse, es irse por las ramas. Es irse por las ramas, pero estando sobre un mismo tema, sobre un mismo tronco. El narrador de Sanín, vuelvo y digo que es la propia Sanín, el alter ego de Sanín, está jugando entonces con rodear el tema, con evitarlo, y sin embargo evitarlo al mismo tiempo es evocarlo de otras maneras, como son el recuerdo, la analepsis, etc. El lenguaje del cuento se reinventa también, y al reinventarse, como dije, el potro puede ser quien ahora narre. Las voces son pasadas de un lado a otro, porque la capacidad de perderse, el poder perderse, hacer esto de manera consciente, al mismo tiempo es una vía para crear un heterónimo, para que no sea el autor el único responsable de todo lo que está sucediendo. Por un lado estamos viendo a la protagonista que narra, pero también podemos pensar que ella es el alter ego y que en otro sentido es Carolina la que está narrando. Pero también podemos pensar que es el potro quien está narrando en cierta medida, o más importante aún, que es Ánima quien está narrando todo. Esta es una de las tesis que pensé y es de las más quizá descabelladas. No he encontrado algo parecido específicamente con este cuento en los análisis que he leído sobre el texto, pero tengo que antes de todo hablarles un poco de por qué Ánima, quién es Ánima. Como les dije, este cuento hace parte de un libro más grande que es Somos Luces Abismales. Este libro híbrido inicia con una suerte de prólogo, una suerte de cuento inicial que va a conducir el tema principal para los demás cuentos, que va a subordinarlos. Este cuento inicial nos plantea una relación de Carolina con su perrita Ánima, o bueno, por lo menos desde el inicio nos dice que la perrita se llama Ánima, y luego nos descubre, luego nos anuncia que el nombre real de su perra es Dalia. Otro acto de heterónimo, ¿no? Le estoy poniendo un nombre al animal y luego se lo cambio. El nombre de Ánima, que además es alma, del latín
oculto, no creo yo que sea casualidad. De hecho, opino que es este nombre el que personifica muy bien, tanto etimológica como narrativamente, el alma del relato. Y como me interesa un potro que habla de animales y Ánima es un animal, pues voy a hablarles un poco acerca de los puntos filosóficos que tratará Carolina al inicio del libro de Luces Abismales, que además es una parte del libro que está puesta muy pocas páginas antes del cuento Un potro. Es decir, viene este prólogo del que les voy a hablar someramente y luego llega el primer cuento, que es Un potro. Y es que si ahorita yo les decía que había como una especie de simbiosis entre la protagonista y el potro, sin lugar a dudas hay una simbiosis entre Carolina Sanín y su perrita Dalia. Ya no solo por las entrevistas que luego busqué por internet y por más contenidos como monólogos suyos en donde resalta el amor por los animales, entre otras cosas, sino además porque las primeras páginas son de ella jugando con su perrita, un juego que además termina siendo un viaje a la otredad o al otro, o a la filosofía de lo otro, de lo ajeno a mí, y al mismo tiempo de lo que puede ser ajeno a mí y estar dentro de mí, porque después de todo somos nosotros, ¿no? Somos los que están aquí y al mismo tiempo los que se están reflejando por otras cosas, por otros elementos o por otras personas, por otras mentes. Y justamente este punto de la otredad yo lo encuentro en las páginas en las que Sanín imagina a Dalia, a Ánima, en otro lugar de la tierra, pero ella piensa que su mascota, aunque su mascota esté en su casa con ella, pues no la está viendo y pues imagina que en ese momento Dalia está en su lugar ideal, pienso yo. Y de nuevo es un lugar que es para Sanín indeterminado, que ella no conoce, pero que la alegra profundamente porque hace que ella misma se sienta en su lugar. O sea, que Dalia esté en su lugar ideal, en su no lugar, es al mismo tiempo una prueba de que Carolina está en su lugar, en su no lugar. He jugado durante todo el podcast con esta idea del no lugar justamente porque me gusta el símbolo del utopos, de la utopía, y creo que es un concepto clave para entender durante las páginas, durante el libro, durante el cuento, aquel lugar tan deseado para Sanín y al mismo tiempo aquel lugar que es irrepresentable. De hecho, las veces en que Carolina trata de representarlo, lo hace, como hemos visto durante todo el podcast, mediante recuerdos, mediante anormalidades en el lenguaje humano y, claro que sí, mediante su mascota, mediante su heterónimo que es Ánima, mediante esta naturaleza o esencia propia de las cosas, porque después de todo no hay otra manera de encontrar la esencia de las cosas más que a través del lenguaje o del rompimiento del lenguaje convencional, que es lo que uno encuentra en Un potro. Entonces ustedes van a leer pasajes donde aparentemente el lenguaje se destruye o donde se reformulan algunas palabras, que de hecho una de mis partes favoritas de Un potro es el fragmento del 7, y es el fragmento del 7 que es mi favorito, que me parece trascendental verdaderamente porque se va a una visión desde la infancia. Recordemos que en el cuento principal, en Un potro del que estábamos hablando, Carolina va a usar la visión de ella misma, pero desde la infancia, esa visión poética, y la vierte en el resto de la escritura. Desde la lírica, la escritora tratará de hurgar conceptos, tratará de hurgar objetos, y a los objetos los hará espacios, y a los espacios los colocará en otras dimensiones. El 7, que es un número tan simbólico en la literatura, el 7 que se puede relacionar con la creación, por ejemplo, el 7 que en la historia se puede relacionar con las 7 maravillas, en este caso ella lo usará como un elemento transgresor. Será una mirada infantil y por lo tanto transparente, por lo tanto una mirada franca, que más allá de buscar una secuencia lógica, buscará la utopía propia de quien está mirando al otro, la utopía propia de quien trata de darle conciencia al otro, así como Sanín, la personaje, le da conciencia al potro y entonces le introduce un diálogo al potro. Pero en este fragmento, en el 7, creo yo, es mucho más
especial y mucho más fuerte la presencia del lenguaje como arma, como fin dentro de la escritura. Mientras Carolina habla de la importancia de sembrar en su huerta, de la significación de sembrar en su huerta, que es como desenterrar, pero que desenterrar al mismo tiempo es purificarse. No se ensucia las manos cuando está en su huerta, sino que las limpia. Inmediatamente piensa lo siguiente: el día en que compré la tierra, planté 7 árboles, como los días de la semana, que son casas por las que las personas pasamos sucesivamente mientras estamos vivas, una y otra vez, hasta quedar en la 7ª, que contiene las casas precedentes, 7, como los 5 dedos de una mano, más el índice y el pulgar de la otra mano, con los que saco un lápiz dentro de un montón de leña imaginaria, de leña de cerezo dispuesta para encender una hoguera, y 7, como los planetas de nuestro Sol antes de que se descubrieran los 2 últimos, que están muy lejos y en lo oscuro, que para hacérseme visibles toman el lugar de mis ojos cuando duermo y no veo árboles, Neptuno y Plutón. Este ojo y ese ojo que persiguen los otros 7 ojos luminosos del espacio mientras la hoguera que imagino descansa apagada en el suelo, apagado de la tierra. 7. Parece un verbo en imperativo, como quédate. Agua de luz, agua de sol, agua de ser. Es de esta manera que uno como lector primero se desacomoda completamente, es una zarandeada desde el texto, es otra visión, es una óptica original y es creativa, pero en el sentido de creadora, porque nos está hablando de ciclos, nos habla de 7 casas por las que todos pasamos, nos habla de un inicio y de un final y al mismo tiempo de una raíz. Recordemos que en este momento también hay un contexto de huerta, la protagonista está en un espacio de huerta donde se planta, donde se cultiva y donde crecen las cosas, donde crecen las plantas, y somos entonces de cierta manera como plantas. Pienso yo que las conexiones, este tejido de Sanín representa su visión vital de las cosas. Después de todo, la perspectiva de ella se ha vuelto más auténtica desde que usó a un caballo, a un animal, para resaltar el lenguaje, no un lenguaje lógico, racional, sino un lenguaje sensible, y luego nos está hablando de las raíces, es decir, quizá la validez o la verdad o lo lógico no impera tanto como debería imperar el verbo 7, por ejemplo, el verbo 7 que parece un verbo en imperativo, una orden. Lo que los sentidos captan, la experiencia, lo empírico, quizá propone ella, o eso creo que propone, esa es mi lectura, son más importantes desde la región en la que estamos, desde la cultura en la que estamos inmersos y desde el lenguaje de nuestro siglo. Tal vez el racionalismo está siendo llevado a un extremo en donde lo racional o lo que antes era considerado como racional ahora se está saliendo de las manos. Quizá Sanín busca una metaconciencia, un ser consciente más allá de todos los seres individuales, una colectividad o más bien una pluralidad en la que todos somos todos en distintos puntos del mundo. Y esto yo lo leí cuando ella misma imagina a su perrita Ánima en un lugar que coincide con el de ella. Es como si ella estuviera dentro de Ánima y Ánima dentro de ella, como el yin y el yang, como si fueran complementos. Ánima ya no está en otro lugar, sino que Ánima está en ella. Ánima es ella en cierta manera. Y por eso, si Sanín es la autora y en el primer cuento, porque repito, estoy tomando El Sosiego, que es el prólogo o lo que yo veo como prólogo, pero también se puede entender como el primer cuento. Sin embargo, para mí el cuento número 1 de Somos Luces Abismales es un potro y más bien el prólogo es El Sosiego. Ahí mismo uno puede concluir la simbiosis de ambas, que ambas están en el mismo lugar, que ambas se conjugan, así como se puede conjugar un verbo o se puede conjugar el 7 en imperativo. Son una misma por un instante, y al ser una misma, al ser la misma persona y estar en ningún lugar, más bien, como diría yo, al estar en el no lugar, están en la utopía. Es una coincidencia, coinciden ambas, es un azar, pero un bello azar. Así pues, por un momento Sanín es un animal y una
una persona al mismo tiempo y pensemos que ella es la narradora, y al ser la narradora de un potro también es ánima, es decir, el alma del relato es ese salvajismo que destruye todo para ofrecerle al lector una nueva visión de cómo captar las cosas, o quizá no captar las cosas, sino trastocar las cosas, deformarlas, reformarlas, crearlas, constituirlas, moldearlas, etcétera, etcétera. Cuando Sanín dice que puede salirse momentáneamente de toda ley, esto me encanta porque en cierta manera eso es lo que va a hacer a continuación, estructuralmente, narrativamente, en géneros también se va a salir de las leyes clásicas de los géneros, se perderá, como lo dijimos desde un inicio, esa suerte de perderse es en realidad un nuevo modo de liberarse. Como dice ella, querer y hacer se vuelven una sola acción, pero querer y hacer se vuelven una sola cosa en el mundo animal. Y en un potro a veces parece que el caballo, que el potrico está haciendo una acción que quiere, está simultáneamente siendo dos o haciendo dos. Pienso honestamente que la autora ha logrado hablar de un país personal, de un lugar personal, al ser otra entre muchos. Nos ha mostrado muy bien su utopía, que en sí es muy difícil, puesto que todos tenemos utopías, puesto que todos imaginamos, todos tenemos fantasías, y por ser fantasías no quiero decir que no sean realizables, pero pocos somos capaces de materializarlas, así sea en un escrito, o más bien, a su pesar, materializarlas en un escrito para que se vuelvan materiales. Por eso digo que el atrevimiento, el salvajismo, el lenguaje selvático, el lenguaje renovado que propone Carolina hace que se vuelva una narradora nueva. Ya lo expliqué, lleva mucho tiempo acá, lleva mucho tiempo escribiendo. No obstante, como narradora, y para mi dicha, es nueva, es fresca. Pero antes de acabar, antes de darle cierre a este espacio que me pareció muy nutritivo para comentar desde mi perspectiva, desde mis lecturas, la obra de la escritora, tuve el placer y tuve la oportunidad de preguntarle directamente a ella por medio del correo cosas puntuales del cuento. Así que dejaré a continuación las preguntas que le hice y también su respuesta, que al fin y al cabo todas fueron hechas después de que se grabara el podcast. De modo que me parece que es muy importante esto porque se pueden comparar puntos de vista, se pueden comparar los apuntes, los acotes que yo hice sobre el escrito y también la opinión personal de la autora, que no es casi nadie, ¿no? Que es el artífice del escrito. Entonces, además de lúdico, siento yo que es una manera más sincera, quizá más verdadera, de encontrar aciertos entre lo que he dicho, lo que he supuesto y también lo que está ahí y todos podemos leer en el cuento. Así que haré algo así como un acting, voy a ir leyendo algunas preguntas y ustedes escucharán la respuesta que la autora me dio después. La primera pregunta fue con respecto a el narrador particular, no solo de un potro, sino del narrador de Luces Abismales, es decir, del libro total. Puesto que yo, como se dieron cuenta, tengo la impresión de que el narrador es ánima, que es como la tesis más rara, que es una especie de heterónimo, y que al ser ánima también es Dalia, pero quise escuchar directamente la opinión de la autora. Su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Hola. En primer lugar, preguntas por dices que el narrador parece que no fuera únicamente el protagonista del texto, ¿no? Como si se transformara y en otro que está al otro lado del mundo, como sucede con la perra Dalia en las páginas primeras del texto El Sosiego. Y supongo que sí, que eso pasa. El narrador es el protagonista, pero también en esos textos que están en primera persona es la voz de alguien, otro que ve al protagonista, alguien que se ve. Y en ese sentido, entonces es menos que el protagonista porque es una emanación del protagonista que lo puede enunciar, una voz que sale de él y lo representa, pero que es menos que él o que es él solo parcialmente o es una interpretación del protagonista,
pero también es más que el protagonista, puesto que es una voz que lo incluye y que puede decirlo como dice otras cosas. La segunda pregunta es, ¿qué significa lo animal en tu escritura? ¿Hay más verdad en el lenguaje animal que en el de nosotros? ¿Quizá más sensibilidad? Lo animal significa en mi escritura el límite del lenguaje. Hay problemas reales y hay problemas del lenguaje, y no toda nuestra experiencia es una experiencia que se limite al lenguaje, creo. Y la presencia de lo animal, de la vida misma, de la vida sin nuestro lenguaje, aunque sea dicha en nuestro lenguaje, está ahí para recordárnoslo, ¿no? Entonces lo animal para mí es el límite de lo decible de nuestra propia experiencia, y lo animal es ese límite en nosotros. O sea, lo animal en nosotros es lo que está más allá del problema lingüístico, o más cerca de la raíz que el problema lingüístico. Me interesa saber cuál es tu visión sobre el panorama cuentístico en Colombia. ¿Acaso falta más experimentación o vamos por buen camino? Y más que todo, ¿qué autores te interesan a ti? Realmente leo muy poco, leo pocos cuentos y no puedo responder esa pregunta. De lo que he leído hay muy buenos cuentistas. Está, por ejemplo, Luis Miguel Rivas, que me parece excelente. Al leerte, uno advierte un nuevo manejo de los géneros, una hibridación. A propósito de esto, ¿qué piensas del cuento? ¿Es un género que se vuelve obsoleto? Yo creo que no se vuelve obsoleto, nada realmente se vuelve obsoleto. El tiempo no es tan... El tiempo que conocemos, la historia que conocemos no es tan larga como para que nada se haya vuelto obsoleto, o nada no se practique, ¿no? Lo que me parece no obsoleto, sino no aplicable, son esas reglas del cuento. Se suele a veces preguntar cuál es la diferencia entre el cuento y la novela, y entonces hay como estos consejos, como el cuento tiene que ganar por nocaut, creo que es de Julio Cortázar. A mí todas esas prescripciones me parecen inútiles y me parece que no son verdad. Lo que yo escribo está entre los géneros, pero no porque haya sido un programa mío hacerlo así, sino porque así se me ha ocurrido y corresponde con mi experiencia de la vida, o mi experiencia de mirar mi propia vida, pues no está sometida o circunscrita a los géneros literarios. Entonces escribo unas piezas que están tal vez motivadas por la atención a un tema o la atención a una imagen, y esa atención es una atención viva, y entonces lleva a otro tema y a otra imagen, y luego se completa dentro de un mismo texto una especie de ciclo de la atención, y queda como queda. Y sí, no es estrictamente un cuento, y para muchos no será un ensayo tampoco, y es más cercano tal vez a lo lírico, pero sí está esa hibridación. Lo que pasa es que la palabra híbrido no siempre es la apropiada, porque los híbridos son estériles, ¿no? Y entonces quisiera que esa hibridación no fuera estéril en la imaginación de la lectora, sino que diera lugar a su propia motivación de contar su vida sin atender a los géneros. Y por último, puede sonar peligrosa esta pregunta o tramposa, pero debo hacerla. ¿Qué fue primero, la literatura o la filosofía? Y con respecto a esto, ¿debería haber una subordinación o algo por el estilo? Para mí la filosofía a veces es una modalidad, no voy a decir un género ni una rama, pero una manera de hacer literatura, tratando de escapar de las convenciones y la estridencia que tiene a veces lo literario. No creo que deba haber una subordinación. También podría decir que ambas
son simplemente prácticas del texto. Pero creo que de hecho deben estar juntas. Creo que tenía mucho sentido cuando filosofía y letras era una carrera en la universidad, por ejemplo, y no estaban divididas como hoy en literatura y filosofía. Cuando yo estudié el pregrado eran una sola carrera, filosofía y letras, y creo que tenía sentido porque podías saber que ambas eran, digamos, prácticas de interpretación textual de la realidad, por decirlo de alguna manera. A veces pienso que los críticos de esta época no se dan cuenta que los temas no van a cambiar, por lo menos en Colombia, pero que las formas sí, que las formas deben innovarse. A veces la escritura se vuelve una denuncia desde la superficie, cuando no debería ser así. La denuncia, la crítica, todo esto debe ser la cicatriz del escrito, debe ser la marca, pero la marca que se vehicule a través de nuevas formas de contar, a través de rompimientos de tradiciones, ¿no? A través de romper las tradiciones. Quizá por eso me interesó tanto Sanín. Quizá su transparencia vehicula más, es más efectiva para hechos sociales, políticos, pero eso no es lo que realmente debería importar. Sí, uno puede captar la crítica, la incomunicación, porque ahí está, y también la crítica al conflicto, porque también ahí está, o también yo lo noto, pero la estética, que es lo que vehicula a este tipo de temas, a este tipo de denuncias, hace que el texto no se quede en un simple panfleto, en un ensayo académico que pocos leerán probablemente. Se vuelve un golpe, un impacto, un texto que zarandea el espíritu. Como ya dije, no es una matrioshka, pero tampoco es las 1001 noches. No es que de una historia pasemos a otra. No hay una narración enmarcada, hay una narración que se enreda y luego se entrelaza. La búsqueda es interna. Es más efectivo así hacer que un lector reflexione, no regañándolo por otros medios. En un ensayo, Eduardo García escribió que la poesía colombiana es una poesía sin grandes ambiciones, tímida, temerosa, no pasa la raya, no se lanza al abismo. Creo yo que luego de leer un par de cuentos, que luego de leer el libro de Luces Abismales, que luego de notar estas vías intrépidas de enredo, de nueva reflexión, puedo decir que en realidad sí hay atrevimientos, que por eso también hay que hablar de ellos. Por eso el podcast. La mayoría de los autores, por lo menos en Colombia, buscan otros temas, buscan temas que ya esperamos, pero pocos se arriesgan a que el tema sea la propia cuestión de la narración, la propia cuestión del relato, la propia cuestión del lenguaje. Y así tengo que decir que el relato completamente me enterneció, el escrito me enterneció. Quienes ya lo leyeron sabrán entonces lo que significa, y quienes aún no lo hayan leído, entonces los invito a que lo lean, que vayan y busquen la antología de Luz Mare Giraldo, o que también busquen Luces Abismales, que ya es el libro grande, el libro completo con todos los demás cuentos de Carolina. Después de todo, espero que cada uno de ustedes tengan el poder del potro, el poder de estar perdido, o como dice Sanín, el poder de estar en su misterio.